7 de la mañana, 56 minutos. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar en los próximos minutos sobre la reciente aprobación de leyes en la Asamblea Nacional. Buenos días, presidente. ¿Nos escucha, presidente? Buenos días. Buenos días a ti, un saludo a todo el país. Muchas gracias, gracias, presidente. Bueno, arranquemos por el inicio. El fin de semana se dio paso a la aprobación de las dos propuestas de ley en materia económica por parte del Ejecutivo. ¿Satisfechos con esta decisión tomada? En un debate amplio en donde el rol democrático de la Asamblea quedó evidenciado, en donde hemos recibido innumerables comparecencias, comisiones generales de todos los sectores del país, se aprobaron estas dos leyes. Creo que son leyes que están mejoradas en gran medida, que se han mejorado mucho de los textos originales y que tienen varias aristas importantes que van a ayudar al pueblo ecuatoriano a solventar la crisis que vivimos en este momento, tanto la sanitaria como la económica, y que esperamos que sea una herramienta para poder cumplir con ese objetivo. Bueno, sin duda serán propuestas de ley que traten de solventar un poco la situación crítica que está viviendo el país, pero adicionalmente se están tomando otras acciones. Hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciaba varias medidas y decisiones en materia económica, sobre todo para tratar de aliviar la situación fiscal económica que vive Ecuador. 12.000 millones de dólares en pérdidas, ha dicho el presidente de la República, 150.000 empleos perdidos. El presidente ha anunciado hace poco reajustes aún en el sector público de la función ejecutiva. ¿Qué se va a hacer desde el Poder Legislativo, desde la Asamblea Nacional, también para dar ejemplo frente a esta situación que se vive en el país? Bueno, es importante destacar varios temas, ¿no? La difícil situación que vive el país en estos momentos, como lo decía hoy en la cadena el señor presidente, asciende aproximadamente a 12.000 millones de dólares de déficit, es decir, casi la mitad del presupuesto general del Estado está este año con problemas de ser financiado. También lo decimos desde el principio nosotros, las leyes que se enviaron a la Asamblea en lo económico no eran la solución, eran una herramienta, una ayuda que va a permitir, de hecho, varios de los elementos que están ahí van a servir como una ayuda importante para el desarrollo del país. Nosotros como Asamblea, desde hace ya el año pasado, hemos empezado una, un plan de austeridad que este año va a llegar incluso a un ahorro entre el 15 y el 20% del presupuesto. Como usted mencionaba, eh, no es un valor en referencia a lo que afecta al presupuesto general del Estado. La Asamblea apenas ocupa el 0,16% del presupuesto general del Estado, pero también es un buen mensaje de ejemplo para el resto del país. Así que nosotros también ya estamos en ese nivel ya de cerrar este plan de austeridad que ha venido, como decíamos, en varias etapas ya ejecutándose, y que la Asamblea también va a estar acorde con lo que el país necesita. Esa necesaria adaptabilidad a la realidad económica del país ya tiene ya desde el año pasado un proceso interno de Asamblea que este año se va a concretar de manera mucho más eficiente y más profunda. Presidente Litardo, ¿no será acaso necesario en este momento, en medio de la situación que se vive no solamente en Ecuador, sino en el mundo, hacer un sacrificio un poco adicional, mayor? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay amplios sectores de la sociedad que están pidiendo que se pueda revisar, entre otros, la reducción del número de asambleístas, el no pago de salarios y solamente el pago de dietas por asistencias obligatorias de los legisladores a las sesiones, la reducción del número de asesores y de privilegios que tienen ciertos asesores y asambleístas, y la rendición de cuentas de los asambleístas para ver qué es lo que se está haciendo 2 veces al año. ¿Es posible revisar este tipo de temas que también son una demanda ciudadana? Todo es posible, todo está dentro de las posibilidades, hay que cada cosa tratarla como tiene que ser. El hecho de reducir los asambleístas implica una reforma constitucional, que esto implicaría tomar algún tiempo en el proceso, casi un año, incluso de ser posible, si la Corte determina que es vía reforma, hay incluso que hacer hasta una consulta popular, que esto pues tomaría mucho más tiempo, incluso costaría mucho más recursos de lo que se pretendría ahorrar en este caso. Pero todos son temas que se pueden analizar. Yo entiendo, insisto, ¿no? El presupuesto de la Asamblea implica el 0,16% del presupuesto general del Estado, pero en la medida en que estos recursos permitan solventar y apoyar a la crisis, la Asamblea está tomando decisiones integrales, no solamente en este tema de reducción como decía, de salarios, sino también reducción de otros
elementos más que tiene internamente, pero me parece que ese no es el debate en este momento. Yo lo he dicho varias veces, el debate tiene que ir es mucho más profundo. Nosotros Ujú. estamos tomando como herramienta y como acción varias acciones como estas para poder hacerlo, pero insisto, no podemos centrarnos en debatir esto que es importante cuando lo urgente es debatir cómo solventamos la situación económica global que tiene el país. Y desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se puede contribuir aún más para enfrentar esta situación? Un tema de fondo, como usted lo decía. Hemos dado este fin de semana, una muestra de eso. Hemos aprobado dos leyes que tienen eh, temas de fondo importantes. En la ley humanitaria hemos dado un gran alivio a la ciudadanía en varios aspectos, en el tema de costos de servicios básicos, que las empresas y las personas puedan reestructurar sus deudas a todo nivel, créditos a bajas tasas preferenciales con un plazo importante. Hemos dado también muestras de que en la ley de finanzas públicas se va a hacer un ordenamiento y una planificación integral de las finanzas públicas, optimizando su gasto, transparentándolo, respetando las autonomías de los GAT y los diferentes entes de seguridad social, también siendo una carta importante para la captación de recursos del exterior. Y ahora la agenda de la Asamblea tiene que estar enfocada en varios aspectos importantes. Primero, en profundizar reformas laborales y tomar acciones en temas de reactivación económica en el país que son importantes en este momento para poder apoyar el desarrollo que el Ecuador necesita de aquí en adelante. Otro de los temas también que se esperan y hay mucha expectativa por parte de la ciudadanía es la tarea fiscalizadora. Durante estos últimos días y semanas se han denunciado ciertos actos de corrupción, posibles actos de corrupción que salpican a varios asambleístas. ¿Qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional frente a este tipo de denuncias que ha saltado a la opinión pública? Bueno, hay que investigarse, todo esto tiene que ser procesado en las debidas instancias como tal, y creo que ya hay algunos temas o un tema puntual que ya está siendo investigado dentro de la justicia. Nosotros también vamos a hacer desde la Asamblea nuestra parte, dentro de nuestro rol fiscalizador. Me parece que hay que dejar claro que en el marco de nuestra competencia vamos a hacer todo lo que tenga que ver para poder esclarecer estas situaciones y en ese sentido, pues también articular y en el marco de cada función cumplir con sus roles. Y la Asamblea tiene un rol fiscalizador dentro de su marco de control político, que lo vamos a hacer, y también hay un control que tiene que hacerse desde el sector de la justicia, que también iremos coordinando para poder lograr que estos temas queden totalmente esclarecidos y si hay responsables sean sancionados como tiene que ser. Se refiere al caso del asesor del asambleísta Daniel Mendoza. ¿Se iniciará un proceso investigativo puntual sobre los vínculos del asesor y también del asambleísta Mendoza en la Asamblea Nacional? Este caso ya está judicializado, creo que eso es importante destacarlo, ya está en etapa en donde las autoridades de justicia van a determinar la responsabilidad y las vinculaciones, nosotros también vamos a hacer internamente en la Asamblea este procesamiento, pero me parece que hay que actuar siempre en concordancia y en coordinación con las autoridades de justicia en este caso para que no haya ningún tipo de intromisión indie, que no se vaya a dar algún tipo de situación que no permita dar el caso la viabilidad que tiene que ser. Así que no vamos no va a quedar esto sin ser investigado desde nuestra instancia, lo haremos, pero en definitiva tiene que ser en el marco de cada competencia, esperando que la justicia termine de hacer su trabajo como lo está haciendo hasta ahora, y en ese marco pues vamos nosotros también a complementar el trabajo en la Asamblea como tal. De acuerdo, presidente, gracias por la información. Este 24 de mayo, domingo, se debe cumplir constitucionalmente con el informe a la Nación por parte del presidente de la República. ¿Qué está previsto dentro de la organización de este evento constitucional en medio de esta situación también que estamos viviendo? Bueno, será un informe de nación un poco diferente, un poco lo que estamos coordinando es que se realice de manera virtual, es decir, entiendo que el presidente hará su informe, su discurso por el informe desde el Palacio de Gobierno, nosotros estaremos en el Pleno de la Asamblea, estamos evaluando quiénes serán los que podrán participar, entiendo que tal vez se invitará a los miembros del CAL, y asimismo también pues se hará una conexión virtual con todos los asambleístas y las diferentes autoridades que van a estar presentes en este acto, más allá de que es un acto transmitido a nivel nacional por todos los medios de comunicación, pero se va a cumplir con este mandato constitucional, vamos a adaptarlo a la realidad que tenemos en este momento y en ese sentido, pues que el presidente pueda cumplir con su deber y su obligación constitucional de informar cada 24 de mayo al país de sus acciones emprendidas por el Ecuador. ¿Habrá sesión plenaria ese día o se llevará a cabo de forma virtual? Hay sesión plenaria virtual, tal como la Asamblea ha venido funcionando hasta el momento. Nosotros hemos tenido esa posibilidad desde el primer día que se decretó el estado de excepción y empezó ya
el tema de la pandemia o de manera oficial acá en el país, a tener ya las previsiones del caso y será una sesión virtual de manera normal, como lo hemos venido haciendo ahora, y con las otras acciones que le he mencionado de que se van a tomar para cumplir con este mandato constitucional. De acuerdo. Gracias, presidente, por la información. Gracias a ustedes, buenos días.